El cuento para dormir acababa de llegar a la parte donde la princesa encontraba el jardín mágico cuando toda la habitación se tiñó de rojo. David Harper observó el holograma de su hija parpadear mientras las luces de emergencia iluminaban su pequeño aposento. La sonrisa de Lily, desgarrada y con los dientes separados, se desvaneció a media frase, reemplazada por estática y luego nada. La línea de comunicación se cortó. Apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que el anuncio de toda la estación resonara por todos los altavoces. El director Phillips sonaba como un hombre que acababa de tragarse un vaso de cristal. Una nave de guerra imperial solicitaba atraque de emergencia, fallo del soporte vital, situación crítica, y luego las palabras que paralizaron a todos los humanos del sector. Nave del trono del dragón. David se unió a la multitud reunida en la ventana principal de observación. La nave de guerra parecía como si alguien hubiera intentado construir una catedral con cuchillos. Avanzaba con dificultad hacia ellos, dejando una estela de atmósfera helada, con sus placas perforadas brillando de un rojo apagado, donde los sistemas de calefacción habían fallado catastróficamente. Dentro de esa nave había alguien lo suficientemente importante como para comandar 2000 mundos. Phillips reunió al personal superior en la sala de conferencias. Le temblaban las manos al abrir la lista de pasajeros. David se quedó atrás con el resto del equipo de mantenimiento, esperando que lo despidieran. Entonces Phillips pronunció el nombre que lo cambiaría todo, la emperadora Sarapene. La sala quedó en silencio. Todos los presentes sabían lo que significaba ese nombre. Había unificado la soberanía draconiana durante 3 décadas de guerra. Negoció el Tratado de las Lunas Rotas que evitó el conflicto galáctico. Era más antigua que la mayoría de las naciones humanas y más peligrosa que una supernova. Y los sistemas de calefacción de su nave habían dejado de funcionar mientras estaba a bordo. Phillips parecía enferma. La estación apenas podía generar suficiente calor para la tripulación humana. Los dragones necesitaban temperaturas que cocinarían viva a una persona solo para mantenerse cómodos en el frío del espacio. Sin calor, entraban en algo llamado torpedero. Su metabolismo colapsó. Se volvieron lentos, vulnerables, finalmente comeos. Para una criatura que gobernaba con fuerza, era la humillación máxima. La mirada del director recorrió la sala. Necesitaban alojarla en un lugar cálido. La sala del reactor era demasiado peligrosa. La enfermería, demasiado pequeña. Cada sección calentada era crucial para las operaciones o completamente inadecuada para la realeza. David se oyó hablar antes de que su cerebro reaccionara. Sus aposentos estaban más cerca del reactor principal. Hacía suficiente calor como para que normalmente mantuviera el termostato bajo. No era mucho, pero era el espacio privado más cálido que tenían. Philip lo miró como si se hubiera ofrecido voluntario para saltar al sol. Los demás miembros del personal dieron un paso atrás colectivo. Nadie quería hospedar a una emperatriz dragón. Eran historias contadas para asustar a los niños. Eran conquistadores y guerreros, y absolutamente despiadados. Pero Phillips no tenía elección. Aceptó con visible reticencia. 20 minutos después, David estaba de pie frente a su propia puerta mientras un equipo de seguridad revisaba la habitación. Retiraron todo lo que pudiera usarse como arma, que resultó ser casi todo. Sus herramientas de reparación fueron guardadas. Sus cuchillos de cocina desaparecieron. Incluso la escultura de arcilla de su hija porque aparentemente tenía un borde afilado. Cuando finalmente lo dejaron entrar, sus aposentos parecían vacíos. Habían dejado su cama, su pequeño escritorio y un proyector de hologramas al que solía llamar Lily. Todo lo demás había desaparecido. Habían instalado un monitor médico en la esquina. Su pantalla ya mostraba lecturas de temperatura y datos atmosféricos. El timbre de la puerta lo sobresaltó. La abrió, esperando guardias o funcionarios. En cambio, ella llenó toda la entrada. David había visto dragones antes, pero solo en videos y noticieros. Ver uno en persona era diferente.
Sarapene medía 3,6 metros de altura con la cabeza ligeramente inclinada para pasar por la entrada de tamaño humano. Escamas cubrían cada centímetro de su piel visible en patrones que oscilaban entre el azul intenso y el morado según la luz. Tenía las alas plegadas firmemente contra la espalda. Las membranas eran casi translúcidas. Sus ojos eran del color del oro fundido y completamente ilegibles. Vestía una túnica que probablemente costaba más de lo que David había ganado en una década. Cristales de hielo se aferraban a la tela. Su aliento salía en visibles bocanadas a pesar de que el sistema de calefacción de la estación funcionaba a plena capacidad. 4 guardias la flanqueaban, pero ella les hizo un gesto con la mano con una garra. Se retiraron por el pasillo, claramente disgustados por dejarla sola con un humano. Ella lo observó durante un largo rato. Entonces entró sin decir palabra. David se pegó a la pared para dejarle espacio. Ella se movía despacio, con cada paso cuidadoso y deliberado. Al llegar al centro de la habitación, se detuvo. Giró la cabeza, observando los escasos muebles y el reducido espacio. Este espacio era más pequeño que un armario de su palacio. Probablemente tenía sirvientes que vivían en mejores condiciones. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, con el aliento aún visible, las escamas más oscuras de lo debido. Las lecturas de los monitores médicos descendían constantemente. Pasaron las horas. David intentó ser útil revisando el sistema de calefacción, redirigiendo la energía que le sobraba, cualquier cosa para subir la temperatura un grado más. La emperatriz permanecía inmóvil como una estatua cerca de su cama. Se había envuelto en sus alas como una capa, pero claramente no era suficiente. Cuando regresó de ajustar el control ambiental por tercera vez, la encontró en un rincón. Se había plegado en un espacio que debería haber sido demasiado pequeño, haciéndose compacta. Tenía los ojos entrecerrados. Las escamas a lo largo de su cuello se habían vuelto casi negras, y la manta térmica de David yacía sobre su cama donde la había dejado esa mañana. Era un excedente militar diseñado para retener el calor en condiciones extremas. La había comprado con su primer sueldo, cuando la calefacción de la estación era aún peor. Los ojos de la emperatriz lo siguieron mientras la recogía. Su mirada bajó a la manta, luego a su rostro. Su mandíbula se movía como si intentara formar palabras a través de músculos fríos y rígidos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No contenía nada de la autoridad que él esperaba, solo agotamiento y algo que podría haber sido desesperación. Humano, ¿puedo compartir tu manta? El cuerpo de David se bloqueó por completo. Cada músculo se congeló. Sus manos se entumecieron. Su cerebro tartamudeó y se estancó. El ser más poderoso del espacio conocido le pedía ayuda, y él no podía moverse. El temblor rompió su parálisis, y las manos de David comenzaron a trabajar de nuevo cuando vio que sus hombros temblaban. Ella intentaba ocultarlo. Esta criatura que comandaba armadas y derrocaba gobiernos, pero su cuerpo la traicionaba. El frío la estaba venciendo, así que cruzó la habitación en 3 pasos. De cerca, pudo ver el hielo formándose en los bordes de sus escamas. Su respiración se había vuelto superficial y preocupante. El monitor médico gritaba advertencias que probablemente todos ignoraban porque, ¿qué podían hacer al respecto? David le ofreció la manta. Ella la tomó con manos temblorosas y se la envolvió sobre los hombros. Parecía absurdamente pequeña contra su figura, cubriendo quizás 1/3 de su cuerpo. De todos modos, se la apretó más, desesperada por algo de calor. Que no era suficiente. Pudo verlo de inmediato. Sus ojos comenzaban a vidrios. Las lecturas del monitor bajaron otros 2 grados. Su padre había sido paramédico. David creció escuchando historias sobre víctimas de hipotermia, sobre cómo había que compartir el calor corporal cuando nada más funcionaba. Esto era diferente. Esta era una biología completamente extraña. Pero los principios parecían universales. Ella tenía frío. Él tenía calor. Matemáticas simples. Dot.
Se sentó a su lado. Ella se puso rígida. Su cabeza giró bruscamente hacia él, con la mirada repentinamente aguda y fija. Por un segundo, pensó que lo mataría por su presunción. Nadie tocaba a una emperatriz, y menos a una trabajadora de mantenimiento humana que olía a aceite de máquina y aire reciclado. Pero entonces sus escamas registraron calor y algo en su expresión cambió. Sorpresa, tal vez, o la desesperación finalmente superando al orgullo. Se apoyó en él. David esperaba que se sintiera como piedra o metal. En cambio, sus escamas eran suaves como rocas de río, frescas pero no frías. Podía sentirla temblar contra su costado. Lenta y cuidadosamente, ajustó su posición hasta que su ala cubrió parcialmente su espalda. La membrana era lo suficientemente delgada como para ver a través de ella. Las venas latían bajo la superficie, transportando sangre lenta. Permanecieron sentados en silencio. Los minutos transcurrieron lentamente. Las alarmas del monitor dejaron de sonar gradualmente. Su respiración se hizo más profunda y se estabilizó. La tensión en su cuerpo comenzó a disminuir. Habló sin moverse. ¿Por qué harías esto? David mantuvo la mirada al frente. Mirarla se sentía peligroso. Tienes frío. Puedo ayudar. Eso es lo que hace la gente. Podría matarte con una sola mano. Sí, he ordenado la muerte de millones. Lo sé. Entonces, ¿por qué ayudarme? Se arriesgó a mirarla a la cara. Esos ojos dorados lo estudiaron como si fuera un rompecabezas que ella no pudiera resolver. David pensó en las preguntas de Lily. Su hija preguntó, ¿por qué todo? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué vuelan los barcos? ¿Por qué la gente se ayuda? Porque lo necesitas, dijo finalmente. Porque estás sufriendo y puedo detenerlo. Necesitas otra razón. No tenía respuesta. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi humano. Tu especie nos confunde. Nos pasa a menudo. Más silencio. David sintió que la espalda le empezaba a dar calambres, pero no se atrevió a moverse. La respiración de la emperatriz por fin había vuelto a la normalidad. Sus escamas habían pasado del negro al azul oscuro. Progreso. Su tableta de datos sonó. Lily programó una llamada. Intentó alcanzarla sin molestar a la emperatriz, pero el movimiento la hizo moverse. Se incorporó ligeramente, creando espacio. Tu descendencia, dijo. Ni hablar. De alguna manera, ella lo sabía. David asintió y aceptó la llamada. El rostro de Lily llenó la pequeña pantalla, con una sonrisa tan amplia que se veía el hueco donde había perdido su primer diente. Empezó a contar una historia sobre la escuela, sobre su amiga que podía hacer el pino durante 30 segundos, sobre la rana que estaban criando en la clase de ciencias, que él escuchaba cada palabra, hacía preguntas, se reía en los momentos oportunos, le prometía estar orgulloso de su dibujo, aunque la transmisión era demasiado borrosa para distinguir los detalles. La conversación duró unos 10 minutos, pero se sintió como si estuviera llena de oxígeno. Al terminar la llamada, se encontró con la emperatriz observándolo. No la pantalla, sino a él, su rostro. ¿Cuánto tiempo hace que no la sostienes?, preguntó. David tuvo que pensarlo. Calcula los despliegues, el tiempo de viaje y los periodos de cuarentena obligatorios. 8 meses, quizá 9. ¿Eso te causa dolor? Sí. Aún así, quédate aquí lejos de ella. Se encogió de hombros lo más que pudo con las alas de ella todavía parcialmente sobre su espalda. Alguien tiene que vigilar esta estación. El sueldo es bueno. Lo suficientemente bueno como para que tenga una mejor educación, mejores oportunidades. Eso importa. Más que mis sentimientos. La emperatriz guardó silencio un buen rato. Entonces dijo algo que lo sorprendió. Nunca he conocido a mis padres. Los huevos de dragón se crían en criaderos comunales. Aprendimos fuerza, competencia, supervivencia, pero no esto. Señaló el panel de datos. No, lo que fuera que eso fuera. Amor, dijo David.
Eso se llama amor. Repitió la palabra lentamente. Sonaba extraño en su voz, como si estuviera saboreando algo ajeno. Este amor te hace sacrificar, causa dolor. ¿Qué beneficio proporciona? David sonrió a pesar de todo. Lo estás pensando mal. No es una transacción. No ayudo a Lily esperando algo a cambio. Lo hago porque es mía y debo protegerla. Porque su felicidad importa más que mi comodidad. Eso es el amor. Completamente ilógico. Aún así, lo consideras valioso. Lo más valioso que tenemos. Lo asimiló en silencio. Afuera, la estación zumbaba y chasqueaba a su alrededor. En algún lugar, los ingenieros intentaban reparar su nave de guerra. En algún lugar, sus asesores probablemente estaban entrando en pánico por su ausencia. En algún lugar, la galaxia seguía girando sin importarle eso. Una emperatriz y un trabajador de mantenimiento compartían una manta en una habitación apenas más grande que un armario. Finalmente, volvió a hablar. He gobernado durante 273 años. He librado guerras, negociado tratados, construido un imperio en 2000 mundos. Tengo consejeros, soldados, sirvientes, miles de millones que morirían a mis órdenes. Hizo una pausa, pero nunca he tenido un amigo. David la miró de verdad, la vio pasar las escamas, las alas y el porte imperial a algo que había debajo. Algo solitario. Bueno, dijo en voz baja, ahora tienes uno. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. La segunda noche fue más fácil y más difícil. Más fácil porque habían establecido una rutina. David terminaría su turno de mantenimiento, volvería y encontraría a Sarapene esperando cerca de la pared más cálida. Compartirían la manta y el calor corporal hasta que la temperatura se estabilizara lo suficiente como para que descansara. El monitor médico había dejado de gritar por completo. Más difícil porque hablar con una emperatriz como si fuera una persona se sentía cada vez más natural y eso lo aterrorizaba. Hizo un sinfín de preguntas sobre la Tierra, sobre la infancia humana, sobre por qué la gente formaba familias cuando podía sobrevivir sola. David intentaba explicar conceptos que parecían obvios hasta que había que ponerlos en palabras. Comunidad, confianza, la forma en que los humanos se necesitaban unos a otros, no solo para sobrevivir, sino para algo más profundo. Sarapene escuchaba con una intensidad que lo ponía nervioso. Absorbía cada detalle como si estuviera estudiando para un examen. Cuando él mencionaba las cenas familiares, ella quería saber por qué la gente comía junta. Cuando él hablaba de la rutina de Lily para irse a dormir, ella cuestionaba la lógica de perder el tiempo con cuentos cuando el sueño era el objetivo. No se trata de eficiencia, explicó David, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Se trata de conexión, de que ella sepa que estoy ahí, que me importa lo suficiente como para pasar tiempo con ella. Tiempo, repitió Sarapene. Su especie tiene tan poco, pero lo dan libremente. Eso es lo que lo hace valioso. Lo consideró mientras su ala se movía contra su espalda. Habían dejado de molestarse en mantener la distancia. La calidez era calidez. La supervivencia triunfaba sobre la dignidad. Fuera de sus aposentos, la estación se desmoronaba. David la oía fragmentada. Ingenieros discutiendo sobre la distribución de energía. Científicos en pánico por la creciente inestabilidad de las estrellas. Las ondas de radiación llegaban más rápido de lo previsto. Si no evacuaban pronto, los escudos fallarían y todos se asarían dentro de su ataúd metálico. Pero la nave de guerra de Sarapene necesitaba al menos 2 días más de reparaciones. Los daños eran cuantiosos. Su tripulación había destrozado la mitad de los sistemas de calefacción intentando mantener los motores en marcha. Ahora, ambos estaban en peligro. Escuchó a los miembros de la tripulación en los pasillos. Voces bajas que se callaron al acercarse. Palabras como sacrificio y abandono no eran nuestro problema. Estaban asustados. Los humanos se volvían estúpidos cuando tenían miedo.
Alguien sugirió dejar atrás a la emperatriz. Simplemente tomar las lanzaderas de evacuación de la estación y salir corriendo. Que el dragón muriera en la radiación. Salvarse. El director Phillips lo silenció en seco. Pero el murmullo continuó. David los confrontó en la sala de recreo. 5 miembros de la tripulación con los que había trabajado durante meses. Gente con la que había compartido comidas. Se quedaron en silencio cuando entró. Díganmelo a la cara, les dijo. El más joven, un ingeniero llamado Riley, lo miró a los ojos. Vamos a morir por su culpa. Porque tenemos demasiado miedo de tomar la decisión inteligente. La decisión inteligente. Ella no nos salvaría. Saben que los dragones no se preocupan por los sentimientos. No se sacrifican. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? David pensó en eso, en Sarapene sentada en sus aposentos ahora mismo, probablemente escuchando cada palabra a través de las delgadas paredes de la estación, en cómo se había envuelto en su manta barata como si fuera un tesoro. En la mirada en sus ojos cuando Lily llamó. Tienen razón, dijo. Probablemente no nos habría salvado, pero eso no significa que debamos volvernos como ella o como lo que creemos que es. Esa es su solución. Sobrevivimos porque trabajamos juntos. Eso es lo que nos hace humanos. Riley rió con amargura. Realmente inspirador. Pongan eso en nuestras lápidas. David se fue antes de hacer algo estúpido como golpear a un compañero. Cuando regresó a sus aposentos, Sarapene estaba sentada exactamente donde la había dejado. Sus ojos lo siguieron al entrar. Lo oí, dijo. Supuse que tenían razón. No los habría salvado. David se detuvo y se giró. ¿Qué? Lo miró a los ojos sin pestañear. Hace 2 semanas, si me hubiera topado con una estación humana en apuros, la habría pasado sin pensarlo. Su especie es efímera, débil, apenas relevante para los asuntos galácticos. Salvarlos no les proporcionaría ninguna ventaja estratégica. Las palabras fueron como un golpe físico. David sabía que era cierto. Siempre lo había sabido, pero oírla decirlo en voz alta lo hizo real. ¿Pero ahora? Preguntó. Sarapene se puso de pie. Su altura hacía que el techo pareciera imposiblemente bajo. Ahora he compartido una manta con uno de ustedes. Ahora sé lo que se siente cuando alguien ayuda sin esperar recompensa. Ahora entiendo lo que querías decir sobre que el tiempo es valioso porque tienes tan poco. Se acercó. Ahora creo que quizás mi especie ha estado midiendo mal la fuerza durante milenios. Antes de que David pudiera responder, las alarmas resonaron en la estación. Anuncio de emergencia. Todo el personal a las estaciones de evacuación de inmediato. La estrella se había desestabilizado antes de lo previsto. Tenían horas, no días. La voz de Do Phillips crepitó por el intercomunicador. El pánico apenas se controlaba. Estaban evacuando. Todos, excepto la tripulación esencial, debían llegar a las lanzaderas ahora. Los asesores de Dot Sarapene llegaron en minutos. Irrumpieron en los aposentos de David, liderados por un dragón que se presentó como el general Rod Hack. Apenas miró a David antes de dirigirse a la emperatriz en su propio idioma. Sonidos ásperos, como rocas crujiendo. Sarapene respondió de la misma manera. La conversación se acaloró. Los vendavales de Rod Hack se enrojecieron de ira. Señaló bruscamente a David, a la estación que los rodeaba, a todo. Finalmente, Sarapene habló en inglés. Para David, el general Rod Hack cree que debemos evacuar de inmediato. Deja la estación a su suerte. Tu nave no está lista, dijo David. Nos las arreglaremos. La alternativa es quedarnos y morir con los humanos. Rod Hack pronunció la última palabra como una maldición. Los ojos de Sarapene no se apartaron del rostro de David. Hay una tercera opción. Mi nave de guerra aún tiene reservas de energía. Si las desviamos para reforzar los escudos de la estación, todos sobrevivirán. Eso dejaría tu nave indefensa, gruñó Rod Hack. La radiación la destruiría.
junto con 200 años de irreemplazables archivos imperiales, historia de honores de batalla. Sí, esto es una locura. Sarapene se convirtió en su general. Cuando habló, su voz llevaba el peso de cada año que había gobernado. El humano me enseñó algo. Rod-Hak, la fuerza sin compasión es solo crueldad. El poder sin propósito es solo desperdicio. No dejaré que el miedo me convierta en un cobarde. La mandíbula de Rod-Hak se movió en silencio. Luego hizo una reverencia rígida y se fue. Sarapene miró a David. Tu hija tendrá a su padre. Te lo prometo. David se dio cuenta de lo que no estaba diciendo. Su nave podría no sobrevivir. Ella podría no sobrevivir. Estaba eligiendo su vida por encima de su propia seguridad porque él dijo su nombre. No su título, solo su nombre. Por primera vez, su expresión se suavizó de una manera que él no tenía palabras para describir. El plan era simple. La ejecución sería letal. Sarapene coordinaba todo con la fría eficiencia que había construido su imperio. Su nave de guerra se posicionaría entre la estación y la onda de radiación entrante. Mientras tanto, necesitaban conectar físicamente los sistemas de energía. Cablear las reservas de las naves Dragón directamente a los generadores de escudo de la estación. Alguien tenía que salir para hacer esas conexiones. Alguien tenía que caminar espacialmente entre dos naves mientras la alarma de radiación gritaba advertencias. Alguien tenía que manejar cables gruesos como troncos de árboles y asegurarlos en puertos diseñados para sistemas automatizados. David se ofreció voluntario antes que nadie. Phillips se negó de inmediato. Demasiado peligroso. Demasiado especializado. Necesitaban a alguien con entrenamiento avanzado. David solo era mantenimiento. Tenía que haber otra opción, pero no la había. Se necesitaba a todos los ingenieros con certificación de caminata espacial para manejar los sistemas de escudo. Todos los científicos calculaban trayectorias de radiación en corredores seguros. Todos los pilotos preparaban las lanzaderas de evacuación por si todo fallaba. David ya había hecho reparaciones en la estación. Conocía la distribución exterior. Podía actuar con rapidez. Y, francamente, todos los demás eran demasiado valiosos como para arriesgarlos. Phillips parecía querer discutir más, pero el tiempo se le escapaba. Dio permiso con visible reticencia. Sarapene encontró a David en la sala de preparación de la esclusa de aire. Estaba comprobando los sellos de su traje por tercera vez, repasando los procedimientos que su padre le había inculcado años atrás. Siempre comprobar 2 veces, y luego volver a comprobar. El espacio no perdona los errores. No lo harás, dijo ella. David no levantó la vista de la comprobación de sellos. Tienes que hacerlo. Nadie más puede. Tu especie es frágil. La radiación te matará. Trajes preparados para ello. Probablemente. Hizo que la palabra sonara como una acusación. Tienes una descendencia. Ella te necesita. Me necesita con vida. Todos aquí necesitamos seguir con vida. Así es como lo conseguimos. Sarapene se movió entre él y la puerta de la esclusa de aire. Sus escamas de 3,6 metros estaban oscuras por la angustia. Las alas parcialmente extendidas. Lo prohíbo. David finalmente la miró a los ojos. No puedes prohibirme salvar gente. Esto no funciona así. Soy emperatriz y padre. Adivina cuál me importa más ahora mismo. Se miraron fijamente. David vio algo en su expresión que nunca había esperado. Miedo. No por ella misma. Por él. Si mueres, dijo en voz baja, compartiremos mi manta. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier orden o amenaza. Puso una mano sobre su brazo. Las escamas estaban calientes ahora. Sanas. Él lo había hecho. La había mantenido viva el tiempo suficiente para importar. Si no me voy, dijo, no quedará nadie con quien compartir nada. Se puso el traje mientras ella observaba en silencio. El casco se selló con un silbido. Los sistemas del traje se activaron,
mostrándole lecturas que apenas entendía. Niveles de radiación, suministro de oxígeno, regulación de temperatura, todo parecía mal. David entró en la esclusa de aire antes de poder pensar demasiado en lo que estaba haciendo. La puerta interior se selló. Miró hacia atrás por la ventana. Sarapene se quedó allí, con una mano con garras apretada contra el cristal. Entonces, la puerta exterior se abrió y se adentró en la nada. El espacio era exactamente tan terrible como lo recordaba. El vacío oprimía su traje desde todas las direcciones. Las estrellas brillaban con demasiado brillo, sin atmósfera que las atenuara. La estación parecía pequeña y frágil. La nave de guerra parecía un gigante moribundo, con el casco marcado y oscuro. David activó sus botas magnéticas y echó a caminar. Cada paso lo encerraba en el pasillo. Cada paso lo acercaba a los puertos expuestos donde debían conectarse los cables. La alarma de radiación de su traje ya le advertía. Amarillo, no crítico. Sin embargo, los cables esperaban en compartimentos de almacenamiento integrados en el exterior de la estación. Sacó el primero y casi perdió el control cuando se retorció en gravedad cero. Debía de pesar 180 kilogramos en la Tierra. Allí fuera, solo era masa e impulso. Dot lo arrastró por el espacio entre naves. Sus botas lo mantuvieron anclado, pero el cable se resistía. Finalmente, llegó al primer puerto de conexión en el casco de la nave de guerra. Lo alineó, lo fijó en su lugar, con la punta 1 hacia abajo. Faltaban 3. Su alarma de radiación se volvió naranja. David aceleró el paso y agarró el segundo cable. Este se enganchó en una placa dañada del casco. Tuvo que desenrollarlo manualmente, con los dedos torpes en los guantes del traje. El sudor le goteaba en los ojos. El sistema de refrigeración del traje luchaba por mantener el ritmo. El segundo cable se conectó. Las reservas de energía de la nave de guerra comenzaron a fluir hacia los sistemas de la estación. Dentro, los ingenieros verían aumentar los niveles de energía. Sabrían que alguien estaba ahí fuera haciendo lo posible. El naranja se volvió rojo. El tercer cable era el más difícil. Tenía que conectarse a un puerto en la parte inferior de la nave de guerra, lo que le obligaba a arrastrarse por secciones dañadas donde sus botas apenas se sostenían. 2 veces estuvo a punto de soltarse. 2 veces se contuvo en el último segundo. Le temblaban las manos. Respiraba demasiado rápido. Las advertencias del traje se habían convertido en un chillido constante. El tercer cable se bloqueó. Buscó el cuarto y se le nubló la vista. La pantalla del traje mostraba que los niveles de radiación entraban en territorio peligroso. Su cuerpo absorbía energía que no podía procesar. Las células ya morían. La pregunta era cuántas podía permitirse perder. David pensó en Lily, en su sonrisa de dedos separados y su terrible voz de cantante. En la forma en que lo abrazó como si pudiera aplastarlo todo hasta que conectó el cuarto cable. La onda de radiación impactó. La protección de su traje falló casi de inmediato. La alarma sonó, su piel ardía, pero la conexión se estableció. La energía fluyó. Los escudos de la estación se reforzaron. Todos dentro sobrevivirían. David intentó regresar a la esclusa de aire. Sus piernas no cooperaron. Se dejó llevar, con la cuerda tensa. Todo le dolía de maneras que no tenía nombre. Entonces algo lo agarró. Garras suaves a pesar de su tamaño. Alas extendidas para bloquear la radiación. Sarapene había salido vestida con una armadura de dragón y lo llevaba de vuelta. Intentó decirle que estaba siendo estúpida, arriesgándose, pero su radio se había apagado. Todo lo que pudo hacer fue mirar su rostro a través del cristal de su casco mientras ella lo ponía a salvo. Parecía aterrorizada. Una emperatriz que no temía a nada. Aterrorizada por un trabajador de mantenimiento al que conocía desde hacía 3 días. La puerta de la esclusa interior se cerró tras ellos. Los equipos médicos se agolparon. Alguien gritaba sobre envenenamiento por radiación. La visión de David se desvaneció.
Lo último que vio fue a Sarapene negándose a separarse de él. La conciencia regresó fragmentada. Techo blanco. Máquinas pitando. El olor químico del equipo médico. Un dolor que parecía bajarle hasta los huesos. David intentó moverse y su cuerpo le informó que era una pésima idea. Alguien estaba sentado junto a la cama. Un médico. Demasiado quieto. Demasiado grande. Giró la cabeza lentamente. Sarapene había acercado una silla lo suficiente como para que su ala cubriera el borde de la cama. Lo observaba con una expresión que él no podía interpretar. Sus escamas parecían más oscuras de lo habitual. Agotamiento, tal vez. O preocupación. «Estás viva», dijo. Aparentemente, su voz salió como grava. «¿Qué tan grave?» «Exposición severa a la radiación. Los médicos dicen que te recuperarás por completo con el tiempo con tratamiento». David lo procesó. Con el tiempo significaba semanas, tal vez meses. Las instalaciones médicas de la estación no estaban equipadas para este nivel de daño. Tendría que ser transferido a otro lugar, lejos de su trabajo, lejos de la posibilidad de pagar la escuela de Lily, pero debió de hacer una mueca porque Sarapene se acercó más. «¿Qué te preocupa?» La baja médica significa no recibir paga. No recibir paga significa que la situación escolar de mi hija cambia. Tendrá que transferirse de nuevo. Odia eso. Esto te preocupa más que tus lesiones. Sí. Sarapene guardó silencio un largo rato. Luego dijo algo sorprendente. He dispuesto que tus gastos médicos sean cubiertos por el Tesoro Imperial. Además, tu hija recibirá una beca para la escuela que elija, financiada indefinidamente. David la miró fijamente. ¿Por qué? Porque salió primero. Simplemente seguí tu ejemplo. No es lo mismo, ¿verdad? Ajustó ligeramente sus alas, la membrana reflejó la luz. Te arriesgaste para salvar a gente que cuestionaba tu juicio. Te recuperé porque la idea de que murieras me parecía inaceptable. Ambos hicimos cosas ilógicas impulsados por algo más que el pensamiento estratégico. Sentimiento, dijo David. Sí, tu especie me lo ha contagiado. A pesar de todo lo que duele, sonrió. Lo siento. No lo soy. Las puertas de la enfermería se abrieron. El general Rod Hack entró. Vio a Sarapene todavía sentada vigilando y sus escamas enrojecidas por una ira apenas contenida. Habló en el idioma de los dragones, áspero y cortante. Sarapene respondió en inglés. Aún para beneficio de David, me iré cuando el humano se estabilice. No antes. Rod Hack cambió al inglés también, su acento marcado. Te disminuyes a ti mismo, mostrando favoritismo a un solo humano. Los otros imperios están observando. Ven debilidad. Déjalos. Tu trono se vuelve inestable. Los rivales se reúnen. Debes regresar y demostrar fuerza. Estoy demostrando fuerza, pero no la que reconoces. Las garras de Rod Hack se flexionaron. Por un segundo, David pensó que el general realmente podría atacar. Pero Sarapene se irguió en toda su altura, haciendo que incluso Rod Hack pareciera pequeño. El aire entre ellos crepitaba de tensión. Soy tu emperatriz, dijo en voz baja. Lo has olvidado. Rod Hack hizo una reverencia rígida y se fue. La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Sarapene volvió a sentarse. Parecía cansada, algo que no tenía nada que ver con el agotamiento físico. Mis consejeros tienen razón. Tengo responsabilidades con miles de millones de súbditos. Se están gestando rebeliones. Si no regreso pronto, es probable que estalle una guerra civil. Entonces vete. No es tan sencillo. David lo comprendió. Él también lo sintió. Esa cosa entre ellos que no tenía nombre. Esta conexión imposible se formó en 3 días de calidez compartida y conversación honesta. Volver a sus vidas separadas significaba fingir que nunca había sucedido. Y a ninguno de los dos se le daba bien fingir. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó. Antes de que te recuperes lo suficiente como para volver al servicio. 1 mes, quizá más.
Entonces tengo un mes. Se puso de pie y empezó a pasearse por la pequeña enfermería. Volveré a mi imperio. Apaciguaré las rebeliones. Recordaré a mis rivales por qué me temen. Pero no olvidaré esto. Se detuvo y se giró para mirarlo. Muéstrame que la fuerza y la calidez no son opuestas. Ese poder usado solo para la conquista es hueco. No dejaré que me lo arrebaten. David se incorporó ligeramente, ignorando las protestas de su cuerpo. Lucharán contra ti, tu propia gente. El cambio da miedo. Déjalos luchar. Sigo siendo una emperatriz. No construí un imperio siendo amable, pero tú serás diferente. Sí. Volvió a su lado. Diferente porque un trabajador de mantenimiento compartió su manta y me enseñó que el aislamiento no es fuerza. Las siguientes semanas transcurrieron como un borrón. David se recuperó lentamente gracias a una atención médica mucho mejor de la que podría haberse permitido. Sarapene lo visitaba a diario al principio. Luego, cada 2 días, mientras se completaban las reparaciones de su nave y los hombres la llamaban. Hablaban de todo. Ella le explicó la cultura de los dragones, las rígidas jerarquías y los juicios brutales. Él compartió historias humanas, las familias confusas y las lealtades complicadas. Discutían sobre filosofía y se reían de los malentendidos culturales, y poco a poco se convirtieron en algo para lo que ninguno tenía palabras. Los amigos parecían inadecuados. Los aliados, demasiado fríos. Fueran lo que fuesen, algo más profundo que las palabras en voz alta era que el día que su nave fue declarada lista, Sarapene llegó con algo en sus manos con garras. La manta de David, la térmica que compartían. La había conservado consigo. Se dio cuenta de que la había llevado de vuelta a su nave de guerra. Tengo que irme, dijo. Sé que esto te pertenece. David miró la manta gastada y luego a ella. Guárdala para que recuerdes el calor incluso cuando no esté. La apretó con fuerza. Me recordarás cuando regreses con tu hija y tu vida. Metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. La escama que ella le había dado se desprendió naturalmente durante una de sus visitas. La había conservado cerca, un pedazo de ella. Cada día le prometía que quería decir más. Podía verlo en sus ojos, pero el tiempo se había agotado. Ella tenía un imperio que gobernar. Él tenía una hija que criar. Sus vidas existían en galaxias diferentes. Sarapene se fue sin mirar atrás. David vio cerrarse la puerta de la bahía médica tras su punto. 3 días después, su tratamiento se completó lo suficiente para viajar. El director Phillips organizó el transporte de regreso a la Tierra. De regreso a Lily, de regreso a la vida normal. Excepto que ya nada se sentía normal. La Tierra olía a lluvia, tierra y 1000 cosas creciendo. David estaba en el puerto espacial con su bolsa de lona, respirando atmósfera real por primera vez en meses. Sin aire reciclado, sin lengua metálica, solo viento, clima y el caos de millones de humanos viviendo uno encima del otro. Lily lo vio antes de que él la viera. Ella vino corriendo entre la multitud. Todos sus 7 años moviéndose a máxima velocidad. Cayó de rodillas y la atrapó. La sostuvo como si pudiera compensar 8 meses en un solo abrazo. Ella habló sin parar sobre la escuela y los amigos y el proyecto de ciencias que ganó el 3er lugar y los 2 que perdió. ¿Y podía creer que ella sabía nadar ahora? Nadar de verdad. No solo nadar como un perro. David escuchó cada palabra, grabó cada detalle, intentó memorizar el sonido de su voz en persona en lugar de a través de transmisiones estáticas. Su hermana Ana esperaba a una distancia respetuosa. Había cuidado de Lily mientras él trabajaba fuera del planeta, criándola como si fuera suya. Cuando Lily finalmente se separó, Ana lo abrazó con un abrazo que se sintió como una mezcla de perdón y alivio. «Te ves fatal», dijo. «El envenenamiento por radiación puede causar eso». Las noticias dijeron que fue un fallo de la estación. David pensó en todo lo que las noticias no decían. En una emperatriz acurrucada en un rincón pidiendo compartir su manta.
En paseos espaciales, sacrificios y cómo se sentían las escamas de alguien cuando por fin volvían a estar calientes. Algo así, dijo. Tomaron el tren al apartamento de Anna. Lily permaneció sentada apretada contra su costado todo el tiempo, como si temiera que desapareciera si dejaba de tocarlo. David comprendió la sensación de haber encontrado trabajo en tierra en una semana. Mantenimiento para una universidad local, arreglando sistemas de calefacción y reparando fugas. El sueldo era una fracción de lo que ganaba en la estación. Pero podía ver a Lily todos los días, la llevaba por la noche. Estar presente en los pequeños momentos que conformaban una vida. La báscula se quedó en su bolsillo. La tocaba a veces cuando nadie la veía. Se preguntaba qué estaría haciendo Sarapene. Si lo recordaba, si algo de eso había importado más allá de 3 extraños días en una habitación estrecha. Entonces la transmisión de noticias comenzó a cambiar eso. Comenzó con pequeños informes. El Imperio Dragón implementando nuevos protocolos de entrenamiento. Énfasis en la cohesión de la unidad. Soldados animados a formar vínculos más allá de la jerarquía militar estándar. Los analistas lo llamaron inusual pero no sin precedentes. Luego cambios más grandes. El Imperio estableciendo programas de mentoría. Dragones mayores responsables de guiar a los más jóvenes más allá del simple entrenamiento de combate. Estructuras de clanes recibiendo apoyo imperial. Conceptos como la lealtad y la conexión siendo fomentados activamente en lugar de desalentados. La comunidad galáctica observaba con confusión. Así no era como funcionaban los dragones. Eran individualistas, conquistadores. Valoraban la fuerza y el poder personal por encima de todo. Los expertos políticos predijeron que el imperio se fracturaría. Que Sarapene estaba destruyendo los cimientos mismos de la cultura dragón. Que los rivales verían debilidad y atacarían. Se equivocaron. La efectividad militar de los dragones aumentó en porcentajes mensurables. Las unidades lucharon con mejor coordinación. Los soldados demostraron una disposición sin precedentes para protegerse mutuamente. Las fronteras del imperio, siempre defendidas con fuerza bruta, se volvieron verdaderamente seguras porque a los defensores les importaba lo que protegían. Sarapene pronunció un discurso que todos los servicios de noticias reprodujeron una y otra vez. David lo vio una docena de veces, estudiando su rostro en la pantalla. Habló sobre la fuerza, sobre cómo el verdadero poder no provenía del aislamiento, sino de la conexión. Como un imperio construido solo sobre el miedo eventualmente se derrumbaría, pero uno construido sobre la lealtad mutua podría durar milenios. Retó a cada dragón a encontrar su propia fuerza a través de los vínculos en lugar de la soledad. El discurso terminó con una frase que dejó a David sin aliento. Alguien me enseñó una vez que la calidez no es debilidad. Te estoy enseñando lo mismo. 6 meses después de su regreso a la Tierra, David recibió un mensaje, un sello imperial oficial. Le temblaron las manos al abrirlo. El trono del dragón solicitó su presencia como embajador cultural. El imperio quería aprender de la humanidad. En concreto, querían aprender sobre la conexión, las estructuras familiares y los mecanismos que hacían a los humanos tan inexplicablemente cooperativos a pesar de sus limitaciones físicas. La oferta incluía un sueldo ridículo, una vivienda adecuada para él y Lily, y oportunidades educativas que harían que la beca de su hermana pareciera insignificante. En esencia, estaría enseñando a los dragones a cuidarse unos a otros. Eso era absurdo. Arriba era una locura total. Lily lo encontró mirando el mensaje. ¿Qué es eso? Explicó con cuidado, dejando la tierra de nuevo, yendo al mundo natal de los dragones. Enseñar a los extraterrestres sobre la familia y la amistad. Sonaba ridículo en voz alta. ¿Por qué venir?, preguntó Lily. Si quisieras, pero es peligroso. Desconocido. Seríamos los primeros humanos viviendo allí a tiempo completo. Lo consideró con una seriedad que solo los niños podían manejar. ¿Habría otros niños? Probablemente no al principio. ¿Serías feliz?
La pregunta lo sorprendió. Pensó en Sarapene, en las conversaciones inconclusas y en el peso de su ala sobre su espalda. En la mirada en sus ojos cuando le prometió que su hija tendría a su padre. Sí, admitió. Creo que lo sería. Lily asintió como si eso lo hubiera resuelto todo. Entonces deberíamos irnos. Has estado triste desde que regresaste. No muy triste, solo un poco triste. Como si hubieras dejado algo importante atrás. Era demasiado perceptiva para 7. David la atrajo hacia sí. ¿Cuándo te volviste tan lista? Siempre soy lista. Solo te das cuenta lentamente. Llegaron al mundo natal de los dragones 6 meses después. El palacio imperial hacía que las ciudades más grandes de la tierra parecieran diminutas. David y Lily descendieron de su transporte a un mundo de arquitectura imponente y escala imposible. Sarapene esperaba en la plataforma de aterrizaje. Vestía túnicas formales que probablemente requerían un título de ingeniería para ponérselas. Sus escamas captaban la luz como joyas vivientes. Una emperatriz en todos los sentidos, rodeada de guardias y consejeros y el peso de 2000 mundos. Entonces Lily soltó la mano de David y caminó directamente hacia ella. «Eres la dragón de la que me habló papá», dijo Lily con naturalidad. La que era fría. Todos los guardias se tensaron. Los consejeros parecían escandalizados. No se acercaba así como hacía una emperatriz, y menos a niños humanos sin ningún concepto del protocolo adecuado. Sarapene miró a Lily. Algo en su expresión se suavizó. Se agachó hasta que estuvieron casi a la altura de sus ojos. Sí, dijo. Tenía mucho frío. Tu padre compartió su calor. Lily lo consideró. Luego se quitó la chaqueta y la levantó. Necesitas una manta ahora. El silencio se prolongó. Entonces Sarapene hizo algo inesperado. Rió profunda y genuinamente, un sonido que resonó en las paredes del palacio. No, pequeña. Ya tengo calor, pero gracias. Se puso de pie y sus ojos se encontraron con los de David. En ellos, él vio todo lo que no se habían dicho, todos los meses separados, las palabras no pronunciadas y lo imposible en lo que se habían convertido. Bienvenida a casa, dijo. Y de alguna manera, a pesar de estar a millones de kilómetros de la Tierra en un mundo alienígena, se sentía.